Mateo 11:9. Prepárese para recibir lo que Dios tiene. Vamos a leer del 7. Cuando ustedes fueron al desierto, Mateo capítulo 11, desde el 7 vamos a leer. Habría que leerlo todo, pero es mucho. Pero vamos a leer del 7. 11:7. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿a quién vieron allí? ¿Acaso vieron a un hombre doblado como las cañas que dobla el viento? Versículo 8. ¿Acaso vieron a alguien vestido con ropa muy lujosa? Recuerde que los que se visten así viven en palacios como los reyes. ¿A quiénes vieron entonces, versículo 9? ¿Acaso vieron a un profeta? Por supuesto que sí. En realidad Juan era más que un profeta. Era un mensajero de quien Dios había hablado y dijo: envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada, la llegada de Cristo. Les aseguro, 11:11, les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Pero en el reino de Dios, las personas menos importante es superior a Juan. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Dios. Repito, la gente valiente y decidida. Esto no es para flojos, esto no es para gente dubitativa, sino para los valientes y decididos logran formar parte del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otra traducción dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es cosa para flojitos, esto no es cosa para debiluchos, esto es cosa para gente valiente y decidida. Alguien diga amén. Diga: valiente y decidida como yo. Diga: como yo. Diga: valiente como yo, decidida como yo. Algunos le agregan: como yo no soy. Bueno, como yo. Escuche, Dios ya había anunciado en la Biblia lo que iba a pasar. Hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. Y créanlo o no, cuando Dios dijo que enviaría al profeta Elías, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Elías iba a volver, el del Antiguo Testamento, pero no Elías, sino iba a volver el profeta de Dios. Ahora es Juan el Bautista. Si en verdad tienen oído, presten atención. Ustedes, los que viven en esta época, son como los niños que se sientan en las plazas y le gritan a otros niños: tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque Juan el Bautista ayunaba y ustedes decían dentro de él: tiene un demonio. ¿Saben que hay gente que le molesta que alguno ayune? Oh, y esas prácticas raras, dicen. En serio, religiosos. Luego vine yo, dijo Jesús, el Hijo del Hombre, como y bebo, y ustedes me llaman glotón y borracho. Así lo llamaban a Jesús, glotón y borracho, que soy amigo de la gente de mala fama y de los que no obedecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por los resultados. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a repetir porque algunos se me quedó en el camino. Pero recuerden esto: la sabiduría de Dios se prueba con los resultados, no con la teoría, no con la filosofía y con el bla bla bla. Jesús estaba muy disgustado con los pueblos donde había hecho la mayoría de los milagros, porque la gente de esos lugares no había cambiado su forma de vivir, ni quería obedecer a Dios. Por eso le dijo: habitantes de Corazín, qué mal le va a ir a ustedes, qué mal. Y también qué mal le va a ir a ustedes los que viven en Betsaida. Si los milagros que se habían hecho entre ustedes se hubieran hecho en las regiones de Tiro y de Sidón, esto es al norte,
donde venía Jezabel, por ejemplo. Hace tiempo que los que allí vivían habrían cambiado su manera de vivir. Se habrían vestido con ropas ásperas y se habrían echado encima ceniza en la cabeza para mostrar su arrepentimiento. Les aseguro que en el día del juicio final ustedes van a recibir un castigo mayor que el de ellos. Y ustedes, habitantes del pueblo de Cafarnaúm, que creen que ya están en el cielo, escuchen, ustedes que creen que ya están en el cielo, déjenme decirles que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Ay, 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 si estaba fuerte el Señor hablando acá. Si los milagros que se habían hecho entre ustedes se hubieran hecho entre los habitantes de Sodoma, ellos habrían cambiado y la ciudad aún existiría. Les aseguro que en el día del juicio final, el castigo que ustedes recibirán será peor que el de ellos. En ese momento Jesús se dirigió a Dios y le dijo: Padre, tú gobiernas sobre el cielo y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Te doy gracias porque no mostraste estas cosas a la gente que sabe mucho, a los sabios, sino lo mostraste a los niños. Y todo, Padre, porque tú así lo has querido. A los que estaban allí le dijo: mi Padre me ha dado todo y es el único que me conoce, porque soy su hijo. Nadie conoce a mi Padre tan bien como yo, pero eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerlo. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí, que yo los haré descansar. ¿Cuántos dicen amén? Obedezcan mis mandamientos, aprendan de mí que soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesado la carga que tengo, que les hago llevar. Amén. No es pesada la carga que les hago llevar. Amén. Quiero hablarle, hermanos queridos, hoy sobre los guerreros espirituales. El versículo clave está ahí donde la antigua traducción dice: el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia. Lo que nosotros vemos en nuestro mundo natural es el resultado de lo que pasa en el mundo espiritual. Por supuesto, la gente no lo sabe, no lo entiende, porque la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. Muertos quiere decir que no tenemos vida espiritual. Podemos tener vida física, pero no espiritual. Cuando nacemos de nuevo, entendemos y vemos lo espiritual. Entonces entendemos la realidad de lo que sucede. Los testimonios que escuchábamos acá pasan en las cosas naturales, cuestiones que nosotros algunos las aceptamos, que algunos vivimos como, bueno, forma parte de la vida sin Cristo, aclare. Forma parte de la vida sin el poder de Dios, aclaremos. Porque cuando estamos bajo la mano de Dios y en la vida en Cristo Jesús, dice la Biblia dice que hay nueva vida para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la vida es diferente. No se cumplen los propósitos satánicos, se cumplen los propósitos del reino de Dios. ¿Sí? Se cumplen los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Así que aquí Jesús se puso a hablar de lo que estaba pasando. Se puso a hablar de Juan el Bautista, se puso a hablar de Elías, se puso a hablar de la gente que recibió los milagros, de la gente que no recibió los milagros en tanta cantidad, porque Jesús no estuvo por todo el mundo, estuvo por pocas ciudades cuando estuvo, y algunos vieron más milagros, otros vieron menos milagros. Le habló a los religiosos, le habló a los ritualistas, le habló a los discípulos, le habló a toda la gente que estaba alrededor. Y yo quiero hablarle acerca de esto, hermanos queridos, sobre los guerreros espirituales. Jesús quiere resultados. Vuelvo a repetirle, Jesús quiere resultados. En la parábola de los talentos, el Señor le dijo: le doy tantas monedas a cada uno. Y cuando el bueno dice: bueno, yo quiero ver qué lograron con lo que le di. El Señor quiere resultados. Si Dios nos dio el poder del Espíritu Santo, si Dios nos dio la palabra, si Dios nos dio a Cristo, si Dios nos dio autoridad. Leíamos el viernes en la oración de Jesús, Juan 17.
Jesús dijo, el poder, Padre, que me diste, les he dado. Nosotros tenemos el mismo poder de Jesucristo. Usted no tiene que ser pastor, no tiene que ser evangelista. Todos los cristianos estamos en la misma condición de recibir el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos. Porque no hay acepción de personas. Dios da el poder del Espíritu Santo. El poder, dice Jesús, el poder que me diste les he dado. Y Jesús, con el poder que recibió del Padre, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, liberó a los endemoniados y le dio salvación a los que creyeron en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios nos dio el poder, Dios quiere resultados. Que le prediquemos a la gente, que le digamos que abra su corazón y que entren en el reino del Señor. Que los enfermos se sanen con el poder que Dios nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Que los que están endemoniados, y algunos piensan que el que está endemoniado es el que está por la calle con una epilepsia, largando espuma y poniendo los ojos para afuera y creciéndole las uñas como garra, y dice, oh, ese está endemoniado. No, hermanos queridos. Hay gente que va en lo más normal, pero sus pensamientos están atados y están gobernados por Satanás. A veces, como decimos, creemos que muchos cristianos muchas veces estamos influenciados por Satanás y estamos de una manera, en cierta forma, endemoniados, en el sentido que no podemos liberarnos de muchas cosas que, por ejemplo, ideas que Satanás nos pone, de debilidad, de limitación, etcétera. Entonces, hermanos queridos, Dios quiere resultados. ¿Cuántos dicen amén? El Señor va a decir, ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con los dones? Cuando vos recibiste el don de sanidad, el don de milagro, el don profético, ¿qué hiciste? Bueno, no sabía, no entendía. ¿Y qué hiciste para entender? Bueno, no sé. ¿Y qué hiciste para ponerlo en práctica? Bueno. ¿Creemos, hermanos queridos, que las cosas del reino son payasadas? ¿Creemos que las cosas del reino son que no hay que dar cuenta? El Señor va a pedir cuenta de cada una de las cosas. Dios quiere resultados. Versículo 20, Jesús estaba disgustado con los pueblos donde había hecho la mayoría de los milagros, porque la gente de esos lugares no había cambiado su forma de vivir, ni quería obedecer solo a Dios. Escuche, cuando Dios vino a esos lugares, quería que la gente cambie su manera de vivir, número uno. Y segundo, que solamente, la palabra solamente es lo importante, confíe en Dios. No confíe en Dios y en otro Dios. Y estaba disgustado porque le mostró el poder y no cambiaron su forma de vivir. Hola, ¿cuántas veces nosotros conocemos, Dios es grande, amén, y no cambiamos nuestra forma de vivir? Seguimos teniendo la misma cultura de vida. Cultura de derrota, cultura de crítica, cultura de falta de perdón, cultura de malas palabras, de maledicencias, maldiciones, culturas negativas, culturas destructivas, enseñanzas de vida y de incredulidad. ¿Para qué conocimos a Cristo? ¿Para ser iguales? Andar, como se dice, sobaqueando una Biblia. Bueno, ahora tampoco. Andar con la Biblia bajo el brazo. Así decían. El cristiano parece que es el mismo de siempre, nada más que el domingo pone la Biblia bajo el brazo. Eso no sirve para nada. Jesús dijo, yo hice milagro para que ustedes cambien su manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios nos dio el poder, cambiemos la manera de vivir. Si Dios nos dio el poder, cambiemos la manera de hablar. Cambiemos nuestra vida, porque el Señor quiere resultados. Alguien diga amén. Dios quiere resultados. Y hermanos queridos, escuchen, versículo 23. Le quiero dar algunos puntos generales y ahora vamos a lo particular. Ustedes, habitantes del pueblo, creen que ya están en el cielo. Creen que ya están en el cielo. Déjenme decirle que van a ser enviados a lo profundo del infierno. ¡Ey, Señor, no se te fue un poquito la mano! Algunos están confundidos. Algunos están equivocados. Algunos creen que la religión los va a salvar.
que la filiación los va a salvar. Ayer estamos hablando sobre el bautismo, para lo que se va a bautizar. Así, hermanos queridos, esto no es una filiación religiosa. Hay religiones que para que te anoten en la religión, para que te digamos, te afilien a la religión, tenés que bautizarte, tenés que dar esto, lo otro. Y después, ¿saben lo que hay que hacer con eso? Tenemos que renunciar. Porque están bajo el poder de María, que no es una persona, es idolatría. Es idolatría, están bajo un poder de lo que se llama, lo estudiamos en Apocalipsis, la Gran Babilonia. Están bajo el poder del reino de Roma, de la gran prostituta, dice la Biblia, que enseña a la idolatría. Porque si usted va a esta iglesia oficial, digamos, entre comillas, ¿sabe lo que tiene que hacer? ¿Sabe lo que va a haber? Va a haber la idolatría. Le enseñan a adorar a los santos, a poner estampita, a poner estatua, a poner un montón de cosas, y usted está atado y usted está bajo el poder de las tinieblas. Y dice la Biblia, Jesús estaba muy enojado porque la gente no había cambiado su forma de vivir, ni quería solo obedecer a Dios, quería obedecer a Dios, a la Virgen de los Milagros, a la Virgen de la no sé cuánto, de la no sé cómo. Tonterías, cosas que te están llevando al infierno. Hermanos queridos, porque aquí lo dice, ustedes creen que están en el cielo, pero van a ir a parar a lo más profundo del infierno. Dios tiene expectativas para la gente, para su gente del reino. Espera que sus obras hagan que las personas cambien su manera de vivir. Escuchen, aquí hay evidencia clara. El Señor dice, el reino de los cielos sufre violencia. Hay una violencia espiritual, una batalla espiritual. Esto no es para el cielo, porque en el cielo no va a haber batalla espiritual. En el cielo, cuando estemos en el cielo, Satanás va a estar atado para siempre en el lago de fuego y azufre. Amén. Lo dice la Biblia. Si no cree, problema suyo, lo dice la Biblia. Entonces ya va a estar atado. Y nosotros, si tenemos que batallar, si tenemos que sufrir violencia, es ahora. Jesús, antes de irse, Mateo 10:34, dijo, el que no tiene espada, vaya ahí, cómprese una espada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está siguiendo? Lo perdí en el camino. Hermanos queridos, cómprese una espada, es decir, prepárese porque vienen tiempos peligrosos. Prepárese porque viene una batalla espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Esto es difícil. El reino de los cielos sufre violencia, y en la traducción esta que leímos dice, los valientes y decididos lo arrebatan. No los religiosos, ni los que estén en una filiación religiosa. Hermano, ¿de dónde sacaste? ¿Que Jesús era católico? ¿Que Jesús era evangélico? ¿De dónde sacamos? Hay que ser seguidores de Cristo, no de una religión. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos queridos, el reino de los cielos sufre violencia, violencia espiritual. Lo primero que quiero decirlo es que, ¿qué es lo que se espera de los combatientes, de los guerreros del espíritu? Primero, que haya violencia espiritual. ¿Qué significa esto? Gente que no sea flojita. Escuche, gente que no se quiebre, gente que no se desanime, gente que sea decidida y no cambie su decisión. Ahora va a haber bautismo el 23. Cuando participamos de los bautismos, ¿qué decimos? Seré fiel al Señor, seguiré. Amén. Y, ¿saben? En 18 años, las personas que he bautizado, que han declarado algo, pero mire, escuchen, por favor, versículo 7, esto es lo que leímos. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿a quién vieron allí? ¿Acaso vieron a un hombre doblado, como las cañas que dobla el viento? ¿Acaso vieron a alguien vestido? Escuchen, ¿acaso vieron a alguien doblado? ¿A alguien derrotado? ¿A alguien caído? ¿A alguien desanimado? ¿A alguien deprimido? ¿Alguien que decía no aguanto más? ¿Alguien que dijo qué mal que me siento? ¿Hay alguien que dijo que ha visto, dijo Jesús, usted vieron en el desierto a alguien que dijo que había abandonado? ¿De quién estaba hablando? De Juan el Bautista. Y dice, claro que no.
Ustedes no vieron a alguien doblado, a alguien debilitado, no vieron a alguien flojito. Ustedes vieron a un profeta que le decía: arrepiéntanse porque se van al infierno, que enfrentó a las autoridades y al rey y al gobernador. Le dijo: usted está engañando a su esposa con otra delante de todos. Y le dijo: arrepiéntanse. Vieron a alguien que tenía un mensaje poderoso, a alguien que tenía convicción, a alguien que tenía autoridad, porque el reino de los cielos sufre violencia y la gente valiente y decidida lo alcanza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cree que nosotros con un cristianismo flojo, miserable, que cuando tenemos un problemita abandonamos y dejamos las cosas, vamos a ir al reino de los cielos? El reino de los cielos es para valientes. ¿Cuántos dicen amén? Gente decidida y valiente, dice la Biblia. Gente que se pone violenta en el mundo espiritual, estoy hablando. No gente doblada. No gente que dice: pastor, ¿sabe cómo me está castigando el diablo? Que el diablo tiene más poder que vos. Por supuesto hay que resistirle. Hay momentos que estamos mano a mano, pero la última palabra la tiene Cristo. Y la victoria está firmada ya con la sangre de Jesucristo. Está determinada al final de la historia. Es la victoria para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, Jesús le está diciendo esto no por nada. Si vamos al capítulo anterior, perdón, en los versículos anteriores, el mismo capítulo 11, no salga de ahí, Mateo 11. Juan el Bautista, 11:2. Estaba en la cárcel, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y envió a sus propios discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos o debemos esperar a otro? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando lo que dijo Juan el Bautista? El hombre que declaraba, el hombre que anunciaba, el hombre que dijo: viene Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y comenzó a abrirle el camino al Señor. Y en la cárcel comenzó a dudar. En la cárcel comenzó a dudar: ay, ¿será este el Hijo de Dios? Estoy en la cárcel. Hay gente que cree en Cristo, pero cuando se le ponen las cosas oscuras y negras, dice: ay, qué mal que estoy. ¿Será Cristo el Todopoderoso? Sí, Él es el Todopoderoso. Aunque estemos en la cárcel, aunque haya momentos de sombra o de muerte, por eso dice el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. 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 Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque hemos visto un hombre poderoso, Juan el Bautista, y de pronto está flojito. ¿Saben cuántos cristianos? Amén, por dentro, pues no sé. Hermanos queridos, cuando usted se siente mal, recuerde esta palabra y diga: no me voy a detener, voy a seguir adelante, voy a creer. Job dijo: aunque él me mate, en él esperaré. Convicción. Este tiempo es un tiempo de convicciones. Es un tiempo de gente que tenga un sí, que tenga un no. Que si ha decidido algo, el reino de los cielos sufre violencia. Y la gente decidida y valiente la arrebata. No es gente que duda. Una persona valiente es una persona audaz, arriesgada, aguerrida, esforzada, vigorosa, decidida, que no permite que haya duda, que se mueve con valor y determinación. ¿Sabe lo que significa la determinación? Es el punto fundamental del cristianismo. Una persona determinada es una persona que traza un proyecto, que traza algo hacia adelante y dijo: yo no me voy a mover de este camino y voy a seguir. ¿Qué camino? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y usted no se va a mover aunque le hagan temblar de su decisión. Una persona determinada es alguien que ha trazado un objetivo y va a llegar como sea, cuando sea y donde sea, pero va a llegar a ese objetivo de una u otra manera. En el nombre de Cristo va a llegar. Daniel tuvo una visión tremenda, difícil, y no podía interpretarla a nadie. Pero él dijo: yo determiné en mi corazón entender la profecía y lo logré. ¿Cuántos dicen amén?
Gente determinada que dice, yo voy a ser cristiano y voy a mantener a mi familia en Cristo y no me voy a mover de las enseñanzas de la palabra, porque Cristo es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y se mantienen en esa línea, y aunque tengan que enfrentarse a quien tenga que enfrentarse, Juan el Bautista se tuvo que enfrentar a la cárcel, y Jesús no hablaba por hablar, porque después se tuvo que enfrentar a los que lo agarraron, a los que lo apresaron, a los que le tiraron látigo y le arrancaron pedazos de espalda, hasta que al final lo clavaron en la cruz. Se tuvo que enfrentar a eso, porque el reino de los cielos sufre violencia, y los valientes y decididos lo arrebatan. Esto no es para flojitos, hermano. Esto no es para flojitos. Si usted cree que yo no así, venga, que todo es como hacen los políticos, pan y circo. Nada, no es pan y circo. Esto es lucha espiritual. Pero Dios nos da un poder sobrenatural, por eso usted tiene que caminar en el poder. No es que Dios nos dejó solos. Dios nos dio el Espíritu Santo, que es el Espíritu, dice la Biblia, superior a todos los espíritus del universo. ¿Cuántos dicen amén? Él nos dio el poder del Espíritu Santo, nos dio la fuerza, nos dio la autoridad. Era necesario seguir desarrollando una vida espiritual más grande. No todo ya está dicho. Versículo 11, les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Aunque Juan era tremendo, dice, no solamente era un profeta, era alguien que era un mensajero, era alguien que venía a abrirle el camino al Señor. Estamos hablando de alguien tremendo. Sin embargo, todavía no ha nacido, dice, alguien que pueda... o sea, lo que le estaba diciendo es, ya no es que ya con Juan el Bautista se terminó todo, con él comenzó todo, así que detrás de él pueden venir muchos Juan el Bautista, aún Elías, aún hombres y mujeres de fe, de poder, que abramos el camino de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia dice que cuando la tierra conozca de Jesucristo como la arena cubre en el mar, como las aguas cubren la mar, así cuando todo el mundo lo conozca, entonces vendrá Cristo. Y cuando nosotros anunciamos a Cristo, aceleramos la venida del Señor. Y tenemos ese poder, y tenemos esa autoridad. El reino de los cielos es para valientes, es para gente decidida, es para gente que avanza en el nombre de Jesús. Escuchen, segundo, los cristianos que desarrollan violencia espiritual. Segundo, cristianos que desarrollamos fe o que desarrollan fe. Es importante, hermanos queridos, versículo 20, cuando Jesús dice que estaba disgustado, es porque los milagros era el alimento, era el combustible de la fe. Sin embargo, ellos decían, mira qué interesante. No fueron afectados. El cristiano tiene que avanzar en la fe. Nosotros tenemos que avanzar en nuestra vida de fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No aprovecharon los milagros. Escuche, no habían aprovechado los milagros. Juan el Bautista en la cárcel se perdió de muchos milagros. Por eso Jesús le dijo, cuando Juan el Bautista fue a preguntar, ¿es Cristo? Cuéntenle a Juan el Bautista, porque cuando Cristo comenzó el ministerio, a Juan el Bautista lo encarcelaron. Así que muchas cosas no pudo ver. Entonces dijo, cuéntenle a Juan el Bautista, los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos escuchan, y el reino de los cielos es anunciado. Es decir, dígale a Juan el Bautista que están sucediendo milagros. Crea. Aumente su fe, aumentemos nuestra fe, creamos. Hermanos queridos, debemos aumentar nuestra fe. La fe es fundamental para el combate espiritual. Con la fe se mueve montaña, con la fe se hacen cosas tremendas. Hermanos queridos, debemos alimentar la fe y hay que tener cuidado con aquellos enemigos de la fe. Hermanos queridos, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en nosotros. Vuelvo a decirle, es por la fe que logramos las cosas. Al comienzo le dije, Dios espera resultados. Entonces, ¿cómo vamos a obtener los resultados? Trabajando nuestra fuerza, falso. Haciendo buenas obras como te enseñan algunas religiones, falso. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice más de 3 o 4 veces, dice que más el justo por la fe vivirá. Por la fe se vive y se camina. ¿Cuántos dicen amén?
Vean, Juan el Bautista, Jesús les dijo, vean que lo que está pasando es tremendo, es maravilloso. Hermano querido, ninguno se conforme con la fe que tiene. Ninguno se sienta a estar ya completo. Por eso dice el 23, ustedes, pueblo de Capernaum, creen que ya están listos para el cielo, creen que ya han logrado todo. No, hermano, todavía nos falta mucho por recorrer. ¿Cuántos dicen amén? Falta mucho para creer. Hermanos queridos, yo recuerdo una especie de chiste, cuento, de los predicadores modernos que iban y dicen, bueno, vamos a ir a predicar a la ciudad. Entonces le mandan los requisitos. Necesitamos viajar 2 pasajes en primera, hotel de 4 o 5 estrellas, con habitaciones separadas y algunos servicios extras de que puedan darle, de comida y demás. Bueno, chofer con algún auto con aire acondicionado y tanto que nos lleve y nos traiga en todas las reuniones. En todas las reuniones tener un lugar separado para tomar algo fresco con aire acondicionado. Una lista de todas las condiciones que tenía. Entonces le respondieron al evangelista que iba a venir y le dijeron, exactamente, vamos a preparar todo lo que nos dice. A cambio le pedimos 3 resurrecciones, 5 sanados de cáncer, 4 sanados de tumores. Y empezar, hermanos queridos, eso es lo que hoy necesitamos. Uno decimos, no, nosotros ya estamos, ¿cuántos muertos resucitamos? Cuando nosotros decimos, tengo 4 o 5 muertos resucitados, entonces comencemos a cambiar nuestras ideas. Cuando veamos 4 o 5 tumores destruidos con la mano de Cristo puesta en su nombre sobre la cabeza de los enfermos, entonces vamos a decir, mi fe ha crecido. ¿Cuántos dicen amén? Pero si todavía nos falta, alimente su fe, haga crecer su fe, porque Dios quiere resultados. Hermanos queridos, Dios quiere resultados. Dios va a exigir resultados. Yo estudié 9 años en 2 seminarios. Y en el Seminario Internacional Bautista me dieron 2 cartas de reconocimiento en los 5 años, los 4 años que estuve, de mejor haberme preparado y todo lo que usted quiera. Y no me llevé ninguna materia y todo lo que usted quiera. Pero eso no sirve para nada. O mejor dicho, sirve muy poco. O mejor dicho, no sirve para nada para lo que tiene que ver de la fe. La fe no pasa por ahí. Son resultados. Porque muchos estamos ahí en la teología hablando de un montón de cosas filosóficas y teológicas que no sirven para nada. Mientras que usted vaya usted al hospital y agarre el que se está muriendo y dígale, bueno, mira, te voy a hablar sobre la teología de Dios. ¿Sabés las teofanías? Te voy a explicar sobre las teofanías, te voy a explicar sobre esto. ¿Sabe qué? La gente va a estar ahí y dice, me estoy muriendo. Dicen que los teólogos tienen todas las respuestas de las preguntas que nadie se hace. Hermanos queridos, Dios quiere resultados. No me interesa cuánto sabe de teología, cuánto sabe de teofanía, cuánto sabe de los ángeles, de los arcángeles, de los serafines y de amar en coche. Yo quiero, dice, vayan y díganle a Juan el Bautista una cosa. Díganle, los enfermos son sanados, los endemoniados son libres, los ciegos están comenzando a ver. Alguien diga amén. El 31 ahora no vamos a tener culto acá. El 24 tampoco. Domingo. Pero ¿sabe qué? Si usted quiere servir a Dios, vaya al hospital y dé una palabra del Señor. Y dígale, Olga, hay alguien en la puerta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usted tiene que va a ir al hospital y decirle, bueno, que usted está enfermo, en el nombre de Jesús. Levántese. Tumores se secan en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si no, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿Religión? ¿Más religión? ¿Qué te va a dar la religión? ¿Más religión? Oh, yo ahora tengo tal ritual, tengo tal bautismo. Ahora yo hice la confirmación, la recontraconfirmación, la comunión, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta comunión. ¿Qué cosas son esas? Ya me confesé 7 veces. Ya fui a liberación 14. Hay gente que tuvo 25 liberaciones y está más endemoniado que antes. Dios
quiere resultados. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es para flojitos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y tercero, afirmar nuestra relación con el Padre. Estoy hablando hoy a aquellos violentos espirituales, aquellos guerreros espirituales, que lo tercero que tenemos que hacer como guerreros, primero violencia espiritual, segundo fe, desarrollar la fe, tercero afirmar nuestra relación con el Padre. Jesús se desentiende de la gente, versículo 25, le estaba hablando a todos los de ahí, a los de Capernaum, a los de aquí, a los de Corazín, a todos. Pero después sale y dice, se dirigió a Dios, dijo, Padre, tú que gobiernas sobre el cielo y la tierra, tú que reinas sobre el viento y el mar. Él se dirigió al Señor en ese momento. Él habló, yo le dije todo lo que sé, pero dijo, Padre, tú que gobiernas sobre la tierra y sobre el universo. Él tenía comunión con el Padre. Jesús tenía el poder y la autoridad porque sabía relacionarse con el Padre. Muchos que no supimos, o que no pudimos, o que no tuvimos la oportunidad, o que la situación fue complicada y no tuvimos buena relación con nuestro Padre. Relación, cuando digo buena, hay gente que me dice, oh, mi padre era un capo, borracho, golpeador, indiferente, pero oh, era un capo. Fíjate cuáles son tus modelos. Porque la relación con el Padre es una relación de comunicación profunda, de hablar, de entender. Y esto es lo que Jesús dijo. Se dirigió al Padre y le dijo, Señor, tú que gobiernas sobre el cielo y la tierra, te doy gracias porque mostraste esta cosa no a los sabios entendidos. Yo no le vengo a dar una clase de teología, ni mucho menos. Yo vengo a decirle, aumente su fe, créale a Dios, sane a los enfermos, liberte a los oprimidos, libera a los que están bajo el poder de Satanás. Eso es lo único que Jesús quiere, porque se lo dijo a Juan el Bautista. ¿Cómo le explico a Juan el Bautista si este es el Mesías? Sí, porque sabe sobre la teología, porque se junta con los fariseos. Cuando lo juntaban los fariseos lo daba vuelta como una media, pero a Jesús no le importaba eso. Le dijo, vayan a decir a Juan el Bautista los milagros que están sucediendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo, hermanos queridos? La relación con el Padre, la comunión con el Señor. Él reconoce que el gobierno y la autoridad de su vida es Dios, que hay que hacer como niños. El niño que es inocente, crédulo, capaz de creerse las historias más fantásticas. Ay, yo no sé lo que usted dice, pastor. ¿Usted cree que en David, Goliat? Hay unos que duden. Mire, escuche. La duda es un portero que puede destruir la vida de muchos. Yo pongo un ejemplo, a veces en esos boliches, en esos lugares donde hay dueños, accionistas, encargados, pero hay un par de porteros contratados que no son por ahí los capos ni mucho menos, son los porteros. Y si está arreglado alguien, lo deja pasar al portero. El portero lo deja pasar. Y después adentro pasa, capaz que después lo saca, se arma el lío, pero el portero lo dejó entrar. La duda es un portero. La duda es un portero que hace que entre la incredulidad, la duda, entra en tu vida. Y todo lo que estuviste construyendo en fe, en palabra, viene la duda que se metió como el portero de tu vida, que te dejó entrar. Y se metió, hizo desastres. Comenzaste a dudar, comenzaste a perder la fe, comenzaste a creer, ¿será Dios el Mesías o hay que esperar a otro? Juan el Bautista estuvo bajo el poder de la duda. El nuevo Elías que le abrió el camino a Jesucristo dijo, ¿es verdad Jesucristo el Mesías o hay que esperar a otro? ¿Cómo entró en la duda? Juan el Bautista dice, no hubo un hombre tan grande como este, pero aún el más pequeño del reino de los cielos es superior. Y entró en la duda. ¿Usted
cree que nosotros no entramos en la duda? ¿Será esta la verdad? ¿Serán los testigos? ¿Serán los mormones? El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted ya conoce la verdad, ya no duda más. Si hay duda, todavía no lo ha conocido. Él se refirió al Padre, hermano. Él le dijo: Padre, tú que conoces todo, tú que gobiernas sobre el cielo y la tierra, te doy gracias, porque así lo has querido, se lo mostraste, lo escondiste de los sabios. Nadie conoce a mi Padre tan bien como yo, dijo Jesús. Por eso quiero hablarles acerca de mi Padre. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí, dijo Jesús. Conmigo la cosa es mucho más fácil. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, usted dijo que todo era difícil para valientes. Sí, pero con Cristo es una risa. Con Cristo es una pavada. Por eso dice la palabra que el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en el nombre de Jesús en esta mañana, en el nombre de que estoy llamando a los guerreros, estoy llamando a aquellos que van a decidirse a ser valientes para el Señor, aquellos que puedan estar pasando por sombra de duda, por sombra de confusión, por el valle de la sombra y de la muerte, dice la palabra. Pero no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. El Señor nos fortalece. Hermanos, si alguno está dudando, si alguno está en su corazón está dudando del poder de Dios, de que Jesucristo es el Señor de su vida, que Él es suficiente para todo, quiero decirle, escuche lo siguiente, quiero decirle: hay milagros en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay milagros en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesucristo nosotros profetizamos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que en esta iglesia no habrá cáncer, ni tumores, ni enfermedades mortales, porque Dios está con nosotros, porque Él es nuestro sanador. Lo declaramos, lo profetizamos, lo decimos, lo profetizamos de día y de noche, lo creemos. Hay milagros en Cristo Jesús, suceden cosas maravillosas. Aleluya.